Adelante. Ya. Oremos, hermanos. Amado Señor, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos, glorificamos y honramos tu santo nombre, dándote gracias, Señor, por este momento tan hermoso, Señor. Gracias, Señor, porque estamos reunidos todos en tu nombre, Señor, dándote la honra, dándote la gloria, Señor. Y queriendo, Padre Santo, que tú estés siempre con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, nos dé entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, para saber y mejorar, Señor, nuestros caminos, Señor, con tu dirección y con tu guía, Señor. Gracias, Señor, por el pastor Domingo. Gracias por esa disposición de él para enseñarnos y prepararse primeramente, Señor, para enseñarnos y, Padre, tener este encuentro tan maravilloso. Gracias por los hermanos que estamos aquí, gracias por los que no pueden estar y seguro que ellos, cuando nuestro hermano Antonio nos envíe, Señor, la guía, lo puedan leer y regocijarse, Señor, de este estudio tan maravilloso. Agradecidos por tu amor, agradecidos, Señor, por esta oportunidad hermosa y única, Señor, de enfocarnos en ti, Señor, de prepararnos para cada día, Señor, mejorar nuestra actitud hacia ti, Señor, para, Señor, saber que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, y que estamos en tus caminos, dándote la honra y la gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén. 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 Pues, mis hermanos, hoy vamos a comenzar a estudiar lo que nuestra hermana Anabel solicitó, que es el capítulo 1 y capítulo 2 de Primera Timoteo. Y yo creo que este estudio vamos a hacerlo en 2 o 3 semanas, porque para estudiar, para escudriñar la palabra de Dios, pues debemos dedicarle el tiempo necesario. Entonces, hoy vamos a estudiar desde el verso 1 hasta el verso 11 del capítulo 1. Así que, y lo que vamos a hacer, hermanos, es vamos a ir aplicándole a este pasaje bíblico lo que hemos venido aprendiendo con esta serie de estudios sobre escudriñando la Biblia. Así que observen esto, ya oramos. ¿Qué es lo primero que debemos hacer para estudiar la palabra de Dios? Pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque no son nuestras palabras, son las palabras del Señor. Y necesitamos esa sabiduría que viene de Dios para poder entenderla. Por esto la Biblia es un libro que solo pueden comprenderla aquellos que conocen al Señor, aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus vidas. Así que vamos, ya habiendo orado, ahora el segundo paso es ir leyendo poco a poco el pasaje para, en la medida que vamos leyendo, entonces vamos a ver qué palabras no entendemos. Así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a leer el pasaje completo ahora, desde el verso 1 hasta el verso 11, pero lo vamos a ir leyendo por parte. Así que la hermana Carmen va a comenzar leyendo verso 1 y 2. Entonces, hermanos, miren lo que vamos a hacer. Cuando la hermana Carmen termine, voy a dejar un espacio para cualquier palabras o algún detalle que usted no entienda
del verso 1 y verso 2. Y así vamos a ir leyendo. Ustedes van a continuar leyendo según yo les indique y vamos a ir examinando esto. Necesitamos conocer todas estas palabras para poder entender con claridad el pasaje. Así que vamos a iniciar. Amén. Primera de Timoteo 1 y 2 nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, hermanos, vamos a ver si hay alguna palabra, algún detalle acá en este. Solo, miren, lo que vamos a hacer ahora es examinar solo las palabras que no entendemos, porque luego vamos a hacer una exégesis de este pasaje y luego vamos a hacer una hermenéutica de este pasaje. Así que vamos a ver lo que se dijo originalmente, pero primero quiero ver si hay alguna palabra aquí que no se entienda, si alguno encuentra alguna palabra que no comprenda. ¿Alguna pregunta? No veo manos levantadas. Bueno, pues entonces vamos a seguir leyendo. Vamos a continuar leyendo. Y verso 3 y verso 4. Así que alguien, por favor, léase verso 3 y 4. Recuerden, hermanos, según vayan leyendo, si hay alguna palabra que no entienden, es para que pregunten esta palabra porque tenemos que aclarar todo esto. Ya. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, y así te encargo ahora. Vamos a ver, hermanos, alguna palabra que no comprendan. Hermana Anabel. Muchas gracias, pastor, por este estudio, porque tuve varias cosas en estas epístolas que no entendía. Bueno, aquí está una que es las fábulas y genealogías interminables, pastor. Ok. Una fábula no es más que utilizar algo que no es real en la vida de una persona. Por ejemplo, ¿qué es una fábula? Es como decir, las piedras del río me estaban hablando. Eso es una fábula porque las piedras no hablan. Es diferente a una parábola. Y así que cuando estamos hablando de una fábula, estamos hablando de cosas que son totalmente irreales. Puede tener una enseñanza, una fábula. Puede tener una enseñanza, pero en este caso aquí, y lo que se estaba haciendo fábula era con la palabra de Dios. Y las genealogías que aparecen aquí es cuando una persona dice
mi papá se llamó fulano de tal, mi abuelo se llamó fulano de tal, mi bisabuelo se llamó fulano de tal y el tatarabuelo mío se llamó fulano de tal y el papá de mi tatarabuelo se llamó fulano de tal. O sea, ese árbol genealógico, que en este caso sería una ascendencia. ¿Cuál es la ascendencia nuestra? Porque nuestra descendencia son los hijos, los nietos, los bisnietos, pero en este caso una genealogía es la ascendencia que va desde el caso nuestro hasta tantas generaciones. Entonces los judíos eran muy especialistas en guardar esta lista genealógicas y ven lo que dice aquí, interminables. Más adelante vamos a ver los detalles, recuerden. Así que, ¿alguna otra palabra, hermanos? ¿Alguien, algo que no entienda aquí? Adelante. Sí, yo quería comentar algo porque sabemos que en el Antiguo Testamento, más que en el Nuevo Testamento, pienso, se hace mucho uso de genealogías, por ejemplo, del hijo de fulano, de tal, y finalmente, pues, por ejemplo, la de David, que finalmente, pues, Cristo vino de ese árbol genealógico. ¿Será posiblemente en referencia a las genealogías bíblicas bueno, sí, que se hacían en aquel entonces, el uso de las genealogías? Lo que parece aquí, según podemos ver el contexto del pasaje, es habían personas que estaban pretendiendo ser como alguien espiritual, buscando que en sus ancestros hubo algún gran siervo de Dios. Es lo que parece indicar el pasaje. Okay. Por eso se habla de genealogías interminables, cosas que no van a ninguna parte y que acarreaban disputas, ¿verdad? Discusiones. ¿Alguna otra palabra, hermanos, acá? Bueno, pues parece que no, entonces vamos a ver ahora los versos desde el 5 hasta el 7. ¿Alguien quiere leer? Bueno, dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Alguna palabra, hermanos, ahí en esos versículos que es necesario aclarar? Adelante. Pastor, ¿a qué mandamiento se está haciendo referencia en estos versículos? Acá el apóstol Pablo no está hablando de los 10 mandamientos que nosotros conocemos, sino está hablando de las enseñanzas del evangelio. Cada enseñanza es un mandamiento, porque aunque nosotros interpretamos cuando decimos los mandamientos, siempre pensamos en 10, pero
en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos de Dios. Ujú. Y en el Nuevo Testamento hay una cantidad enorme de mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios es lo que Dios manda a su pueblo, que haga, que crea, que comparta. Pero, ok. Pero entonces, posiblemente hace referencia a que ese mandamiento, esa ordenanza, es que no presten atención a las fábulas y genealogías interminables. Exacto. Es lo que nosotros vamos cuando en un ratito estemos estudiando la exégesis y también la hermenéutica, vamos a ver, porque es que había un problema y ese problema tenía que ser resuelto, y por esta razón es que Pablo aquí está enviando a Timoteo a hacer un trabajo en esa iglesia. Hermana Abel, ¿usted levantó la mano? Sí, pastor, yo quería saber, ¿y ahí quiénes eran los doctores de la ley, pastor? Y Queriendo bueno, ser doctores de la ley. sí, los doctores de la ley eran las personas como algunos fariseos, saduceos, que llegaban a un nivel de religiosidad, de conocimiento religioso. No era, en este caso, de conocimiento bíblico práctico, sino de tradiciones más bien. Entonces, ese tipo de personas ostentaban un título de doctores en la ley, debido a sus estudios, debido a su conocimiento, a su preparación. Pero aquello era una mezcla, no era solo Biblia, era una mezcla de tradiciones y de un sinnúmero de cosas con algunos conceptos bíblicos. Gracias. Pastor, a veces hay palabras que uno entiende el significado, pero como que uno quiere estar seguro que está entendiendo bien cómo está utilizado. Entonces, a mí específicamente, leyendo esto, me gustaría saber con exactitud a qué se refiere con buena conciencia. Y está en el verso 5, ¿verdad? Sí, La buena conciencia es referente a la de Pablo, que es quien manda ese mandamiento. Desde luego, el mandamiento viene de Dios a través de Pablo. Entonces, con sana conciencia o buena conciencia, porque Pablo lo que está diciendo no es sencillamente para hacer maldad o para hacerle daño a unos que se oponían y que andaba desviándose de la verdad, sino para corregir lo que andaba mal. Entonces, para uno corregir de manera correcta algo que anda mal, debe hacerlo con buena conciencia para uno estar dentro de lo correcto. o sea, entonces buena conciencia, tal vez quiere decir aquí como claridad de qué es correcto y qué no lo es. Sí, cuando una persona está diciendo la verdad, Ujú. está actuando con sana conciencia o con buena conciencia, está expresando la verdad, está expresando las cosas como son, y esto es lo que allí indica. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna palabra o término? No hay más nada. Vamos a terminar entonces de leer, hermanos. Recuerden que ahora vamos a empezar a hacer exégesis. Estamos primero tratando de entender las palabras. Recuerden que es importante que nosotros entendamos
las palabras que contienen los versos para que podamos comprender gramaticalmente qué es lo que está diciendo. Vamos a leer los versículos desde el 8 hasta el 11. Hermana Beatriz. Ya. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Así que vamos a ver, hermanos, palabras ahí que no estén claras, que no se entiendan. Ahí aparecen una serie de palabras que probablemente no sean de uso tan comunes. Hermana Abel. Y hay bastantes palabras aquí que fueron las que yo no entendía. Aquí está los transgresores, irreverentes, parricidas y matricidas. Ahí me quedé yo. Ok. Los transgresores, hermanas, son las personas que violan conscientemente una orden, una ley. Por ejemplo, si voy manejando y hay un letrero que dice 45 millas, velocidad máxima, y yo sé que dice 45 y voy en 50, voy en 60, yo soy un transgresor de la ley, estoy transgrediendo, en este caso, la ley de tránsito. Y la otra son los irreverentes. Los irreverentes son esas personas que no guardan el orden y el respeto que se debe a Dios. Por ejemplo, pensemos, y voy a citar esto solo como un ejemplo, pensemos que en medio de un culto una persona esté haciendo un chiste, esté en otras cosas, con un comentario que no es a tono con un culto, entonces esa persona es una persona irreverente. Está siendo irreverente contra Dios. La irreverencia en este caso es contra Dios. Y también el irreverente puede ser un profano porque puede profanar un momento sagrado, un lugar sagrado. Imaginémonos que yo entre en medio de un culto a un templo hablando en voz alta de cualquier cosa. O sea, eso es irreverencia y también es profanar un momento que es sagrado porque está destinado a adorar a Dios. Los parricidas son los que matan a su padre. Así que un parricida es una persona que dé muerte a su padre, y matricida son un hijo, en este caso un hijo que da muerte a su madre. Así que este tipo de personas así son los parricidas y los matricidas.
¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hay alguna palabra que no entendamos acá en este pasaje? No veo manos, pastor. Bueno, si no hay preguntas, eso significa algo muy bueno, que ya entendemos todas las palabras, lo que quiere decir que gramaticalmente ya entendemos este pasaje, ¿verdad? Porque si entendemos todas las palabras, pues gramaticalmente ya entendemos el pasaje. Entonces, vamos a hacer ahora una exégesis. ¿Qué es una exégesis? Es buscar el significado original del pasaje. Acá, lo primero que estamos viendo es que quien escribe es el apóstol Pablo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo es el que escribe, está en el verso 1, y Pablo aquí se define como apóstol. Vamos a ver qué piensan de Pablo como apóstol. Quisiera ver alguna inquietud. Ustedes, para que tomen en cuenta esto al analizar lo que vamos a analizar, ustedes recuerdan que cuando Judas traicionó al Señor, Judas perdió su apostolado. Entonces, antes del día de Pentecostés, los apóstoles se reunieron y echaron suerte sobre 2 de los discípulos del Señor, y la suerte cayó sobre Matías. Eso está en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Entonces Matías fue contado entre los 12. Y entonces Pablo, aquí está el asunto, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. Vamos a ver qué piensan acerca de esto. Quiero oír algunas opiniones. Hermana Jenny. Gracias, hermano. Bueno, pastor, lo que pasó aquí fue que cuando Judas desapareció, que se ahorcó, pues fueron los apóstoles los que eligieron a Matías. Ellos echaron suerte y le dieron ese título, pero a Pablo, pues fue ya ungido, vamos a decir, por Dios. Fue Jesús el que lo hizo apóstol a él. Entonces, pues ya él sería pues el 12 realmente, porque era Jesús el que escogía los apóstoles en ese tiempo. Matías estaba como medio sustituto ahí, porque fue elegido por ellos. Amén. Amén. ¿Alguien más? Gracias. Hermano Francisco. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Lo que, bueno, hasta donde yo sé, Dios eligió y para una labor tan importante como fue evangelizar a todos los gentiles, ¿no es cierto? A Pablo. Pero lo que no he podido encontrar es donde dice que Jesús o Dios lo nombró como apóstol. Eso me gustaría saber, pastor. Muchas gracias. Ok, hermano, léase usted mismo a 1 Timoteo 1:1. Ya, un momentico, ya lo busco.
Hermano Francisco. Estoy buscando, Timoteo. Ok. Primera Timoteo 1:1. Primera de Timoteo. Aquí lo tengo ya. Primera de Timoteo 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero perdón, Pablo, ahí está hablando, perdón, pastor, pero ahí está hablando Pablo. Entonces lo que no, ahí dice que lo nombró Jesucristo por mandato de Dios nuestro. Entonces no, digamos, esa es la confusión que tengo. Perdóname. Ok, hermano Francisco, esta palabra Pablo la dijo inspirada por el Espíritu Santo. Ok, ya. Es decir, ahí no hay nada que sea propio de Pablo. Ya, perfecto. Así que lo que Pablo dice, ya quedó claro. Sí, realmente no lo había pensado así. Yo decía, en alguna parte debe haber que Jesús dijo, bueno, este es mi apóstol o lo que sea, o lo nombro, pero no. Por eso esa era mi confusión. Gracias, pastor. Pastor Abreu. Sí, uno de los requisitos para ser apóstol era que tenía que ser testigo ocular de Jesucristo. Y Pablo reunía todas las condiciones porque él lo vio. El Señor se le reveló a él. Ese era uno de los requisitos, que tenía que ser un testigo ocular de Jesucristo. Y él lo vio, y por eso Pablo testifica aquí en el versículo 1, lo que acabamos de leer. Pero hay una pregunta, yo no sé si me salgo del contexto, pues analizando acerca de los apóstoles. Yo precisamente hoy vi un hermano que era de sana doctrina, y hoy en una conferencia, una internacional que tenía, me reservo el nombre, se ha autoproclamado apóstol. Y a otro lo autoproclamó a una señora, el profeta. Pregunto, ¿existen los apóstoles hoy en día? Los bíblicos no. Ok. Los que no son bíblicos sí. Pero los apóstoles bíblicos, hasta donde yo veo en la Biblia, fueron 12. Y cuando murieron ellos, con el último que fue Juan, allí llegó el apostolado. Yo quería, para el hermano Francisco, en Hechos 9:15, el mismo Señor Jesús le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, refiriéndose a Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer a causa de mi nombre o por mi nombre. O sea, que fue elegido por Jesús mismo. Eso yo creo que tal vez le aclare un poco al hermano Francisco, ¿no? Sí, muy bien, hermana Ení, gracias por esa cita. Recuerden que la palabra apóstol quiere decir enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Cuando Jesús de sus discípulos seleccionó a 12, dice a los cuales envió, y ahí fueron llamados apóstoles, porque eso es lo que significa la palabra apóstol, enviado. Y es lo que encontramos en este pasaje que la hermana Ení está citando. El Señor dice, lo he escogido para enviarlo a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. Así que fue una selección directamente del mismo Jesús con el apóstol Pablo.
Ok. Hermano Francisco. Una cosita que me parece muy importante. Primero, gracias, hermana Edith. Hay otra cosa que él está hablando, Dios le está hablando a Ananías y le está diciendo, le está dando esa orden, ¿no es cierto?, para que atienda a Pablo. Y eso me parece magnífico. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano. Hermanos, en el verso 2 encontramos aquí a quien Pablo le dedicó esta carta. Y a través de toda la Biblia no encontramos muchos libros que están dedicados a una persona. Sí, usted va a encontrar en la Biblia libros que tienen el nombre de una persona, como Josué, como Samuel, como Ruth, Esther, Job, y así Isaías, Jeremías, en fin, pero esos son nombres de los libros, pero libros dedicados a una persona, solo aparecen 4 y están en el Nuevo Testamento, y uno de ellos es este, dedicado a Timoteo. Así que aquí estamos viendo que Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Ahora, ¿quién era Timoteo? Vamos a ver dónde Pablo conoció a Timoteo. Dejen marcado 1 Timoteo y vayamos a Hechos, capítulo 16. Vamos a ver, Hechos, capítulo 16. Quisiera que alguien se lea desde el verso 1 hasta el 3, para que tengamos una idea de quién era Timoteo. ¿Alguien quiere leer? Adelante, Pastor Guzmán. Tengo la versión Las Américas. Si ven alguna variación, por favor, tómenlo en cuenta. Llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquella ciudad, en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Así que, hermano, ¿qué le parece? Pablo conoció a Timoteo en su segundo viaje misionero. Esto fue aquí casi iniciando su segundo viaje misionero, y fue en la ciudad de Listra. Así que primero llegó a Derbe y después a Listra, y allí es donde él conoce a este joven llamado Timoteo. Dice que su madre era judía, pero su padre era griego. Y en vista de esto, pues Timoteo no lo habían circuncidado. Y Pablo lo circuncidó para no tener disputas con los judíos que andaban por esos lugares, para así pues poder moverse con mayor facilidad. Así que aquí estamos viendo quién era Timoteo, a quien Pablo luego le escribe esta carta y una segunda carta, que por cierto, la segunda carta
es el último escrito del apóstol Pablo. Así que 2 Timoteo fue lo último que Pablo escribió. Ahora, noten, vayamos otra vez a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1. No sé si tienen alguna pregunta sobre la cita que hemos leído de Hechos 16, del 1 al 3. ¿Preguntas? Pastor Juan. Con relación a Timoteo y ese término que se usa hoy, inclusive entre muchos hermanos y pastores, ese es mi hijo en la fe. Cuando ha hecho su decisión, uno lo ha invitado a recibir a Cristo y ha hecho su decisión con uno. Y aquí vemos el caso que Timoteo no se convirtió o se hizo su confesión con Pablo y él le llama hijo en la fe. ¿Qué pasa ahora con aquellos que le llaman hijo en la fe? Que no. Bueno, y con esto hay que tener cierto cuidado, porque bien sabemos aquí que el apóstol Pablo está hablando inspirado por el Espíritu Santo. No era solo una actitud de arrogancia de Pablo. Recuerden, hermanos, que uno de los principios básicos y que vimos desde el comienzo de esta serie de estudios es que la Biblia es la palabra de Dios y todo lo que tiene es inspirado por Dios. Entonces, Pablo aquí presenta a Timoteo como hijo en la fe, pero como dice el pastor Abreu, Timoteo ya era un discípulo de Cristo cuando Pablo lo conoció. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Pablo sirve de mentor a Timoteo y Timoteo crece muchísimo con las enseñanzas del apóstol Pablo. Pablo, un maestro extraordinario, y Timoteo es uno de los seguidores más cercanos que Pablo tiene, no seguidor de Pablo, sino alguien que siempre andaba con el apóstol Pablo, y hasta tal punto que siendo una persona tan joven como era Timoteo, llegó a un nivel de liderazgo extraordinario, que es lo que vemos nosotros aquí en esta epístola. Entonces, esto de decir hijos en la fe, por ejemplo, algunas personas a veces me saludan y me dicen, usted fue mi padre espiritual, pero lo hacen en términos de que le instruí en los caminos de Dios, no que haya esta actitud paternal, como de autoridad paternal sobre una persona, porque eso no existe en el rango espiritual. Incluso está prohibido en la Biblia llamar padre espiritual a nadie. Así lo dice Mateo 23. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay pregunta, pastor? Bueno, pues vamos a continuar haciendo un poquito de exégesis de la cita que hemos tenido. Vamos a ver otra vez. Y los versos 3 y 4, vamos a leerlo otra vez. Recuerden, hermanos, que para escudriñar la Biblia tenemos que leer una y otra vez y a veces 2 veces más. ¿Alguien que lea? Hermana Beatriz. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora.
Noten, hermanos, el apóstol Pablo aquí le está hablando a Timoteo de algo que había pasado. Aquí Timoteo no estaba en Éfeso, sino que había estado en otra ocasión, había estado en Éfeso cuando Pablo fue a Macedonia. Vamos a ver esto. Éfeso está en lo que hoy llamamos Turquía. Así que en la ciudad de Éfeso es una ciudad turca y Macedonia era una región griega. Así que estamos hablando de dos lugares que no están tan cerca. Grecia por un lado y Turquía por el otro. Y Pablo cuando fue para Grecia, la región de Macedonia, en la región de Macedonia es que está la ciudad de Filipos, donde Pablo fundó la iglesia que se iba a conocer más adelante como los filipenses. Entonces, esta ciudad, Éfeso, Pablo ya había dejado con anterioridad a Timoteo en esta ciudad, mientras Pablo iba a Grecia, lo dejó en Turquía. ¿Y cuál era el propósito? Para que Timoteo corrigiese unos problemas que se estaban dando. ¿Y cuáles eran? Que habían personas que estaban enseñando doctrinas diferentes a lo que enseña el evangelio. Recuérdense, hermanos, que aquí la situación había que mantener la pureza del evangelio, que fue lo que Jesús predicó, no contaminar el evangelio con ninguna otra cosa. Entonces, habían personas que estaban haciendo o enseñando cosas diferentes, y en el verso 4 dice que no presten atención a fábulas. Ya sabemos lo que es una fábula, es algo ficticio que la gente se inventa, y eso no se puede hacer con la palabra de Dios. Y este asunto de las genealogías interminables que ya expliqué, de estas generaciones de yo fui hijo de fulano y mi abuelo era fulano y mi bisabuelo fulano, y entonces finalmente llegamos al rey David o llegamos a un personaje de esto, pero esto ¿qué tenía que ver con la vida espiritual de una persona? Entonces había una pérdida de tiempo. ¿Están entendiendo esto, hermano? Imagínense lo que es que nosotros en este estudio bíblico cada uno trate de recordar hasta su bisabuelo, tatarabuelo, el papá, y cada uno mencionando qué provecho nosotros le vamos a sacar a eso. Y es lo que aparece aquí. Y entonces, miren lo que había. La gente quería reunirse y algunos pretendían, porque a los judíos les encanta esto, la genealogía y hablar de... Usted conversa con un judío y fácilmente ellos tienen hasta 20 y 30 generaciones hacia atrás, que ninguno de nosotros, los occidentales, mire, apenas nosotros conocemos nuestros abuelos y tal vez supimos de nuestro bisabuelo, pero un tatarabuelo ya ni siquiera casi sabemos cómo se llamaba. Los judíos no. Entonces tenían una pérdida de tiempo en todas estas cosas y estaban mezclando todo aquello con la predicación del evangelio. ¿Qué le parece? Y Pablo pues tiene que intervenir por una razón, porque miren, de repente alguien se equivocaba y otro decía, no, espérate, ese no es el que va ahí, es fulano, con una serie de nombres, después de este va aquel otro, y entonces aquello ocasionaba disputas, es decir, discusiones, más bien que edificación. La palabra de Dios no es para ser
discutida, es para ser analizada, estudiada, no para crear disputas acerca de diferentes cosas. Incluso al analizar e interpretar un pasaje, dos creyentes pueden diferir un poquito en algunos detalles, pero esto no debe ocasionar una disputa, sino que por el contrario, lo que cada uno debe es tratar de investigar esto para crecer en el conocimiento de Dios. Así que noten cuál era el problema que Pablo había encomendado a Timoteo. Ahora, ¿creen ustedes que para Timoteo hacer esto no debía ser una persona bien maduro en el conocimiento? Era un joven, era una persona joven, pero ya había madurado, había crecido espiritualmente. Timoteo era joven de edad, pero maduro en la vida espiritual, en el conocimiento de la palabra de Dios, y Pablo le encargó que fuese en este caso a Éfeso y a tratar de mantener lo vertical del evangelio de Cristo. ¿Alguna pregunta acerca de esto? No hay preguntas. Bueno, pues miren, Pablo en el verso 5, y ya el hermano Antonio hace un rato estuvo preguntando, bueno, y también abundando un poquito acerca del propósito de ese mandamiento. Es decir, ¿qué mandamiento? La inquietud del apóstol Pablo de que no se dediquen los creyentes a asuntos de fábulas y genealogía y que no entren en disputas, sino que buscaran la manera de edificarse, buscar cosas que sean constructivas. Entonces, aquí estamos viendo, hermanos, cómo Pablo está hablando de un mandamiento de corazón limpio, es decir, con sinceridad. Cuando una persona está viendo lo que dice la palabra de Dios, está exponiendo con sinceridad lo que ella dice, esa persona está haciendo las cosas de buena conciencia. Y hay una palabra que es muy usada en República Dominicana cuando una persona no tiene sana conciencia. Dicen, usted de mala fe. Usted tiene mala fe. Es una expresión que se utiliza. Y noten que aquí Pablo también está hablando de una fe no fingida. O sea, que la fe alguien puede fingirla, pero no es verdadera fe. La fe fingida no es verdadera fe. Entonces, vamos a hacer aquí un poquito de hermenéutica. Nosotros tenemos que cuidarnos. ¿Cuidarnos de qué? Bueno, lo primero es que debemos mantener la doctrina de la palabra de Dios. ¿Cómo nos mantenemos? Si todo lo que usted cree o lo que usted acepta está en la palabra de Dios, entonces nosotros no mantenemos en la sana doctrina, en la doctrina correcta. Recuerden que uno de los principios que estudiamos en estos temas sobre escudriñar la palabra de Dios es que todo lo que usted acepte tiene que tener una prueba bíblica, tiene que decirlo la palabra de Dios. No puede ser un invento de algo, no puede ser alguien que yo tuve un sueño, que tuve una revelación, que tuve una visión. No, hermanos. Y si alguien tiene un sueño de Dios o una revelación, y revelación acá es sueño, no una palabra nueva. Eso que la persona soñó tiene que estar
por debajo de lo que dice la Biblia. No puede contradecir lo que dice la palabra de Dios. Así que es importante nosotros cuidar esto y recordar que nunca debemos entrar en disputas, es decir, en discusiones que, ¿qué cosa puede ser? Un ejemplo, uno entrar en una discusión, el agua que Jesús convirtió en vino, ¿el vino era más leve o era más fuerte? Ese tipo de discusión, ¿a dónde nos lleva eso a nosotros? Ven, entonces, ese tipo de cosas así que a veces la gente pierde el tiempo y con detallitos y cositas que no edifican a nadie, que saberlo o no saberlo no le agregan nada a una persona. Y Pablo aquí nos recomienda. Esto es, estamos haciendo ahora hermenéutica. La exégesis es que en aquel tiempo esta gente estaba metida en esas cosas y Pablo manda a Timoteo para que contenga esto, para que él, con el conocimiento que ya tenía, pues pudiese detener aquello. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo gente en el verso 6 que se habían desviado a vana palabrería, cosas sin sentido, palabrerías y palabrerías que no llevan a ninguna parte. Usted sabe que el conocimiento tiene que ser apoyado por la práctica. Entonces, no ganamos nada con estar hablando de muchas cosas y, en fin, no hacer nada. A esto se está refiriendo aquí. Palabrerías, vana palabrería, Pablo lo llama. Y el verso 7 dice, queriendo ser doctores de la ley. Ahora, en aquel tiempo, habían doctores de la ley, pero ya lo sabemos, eran los fariseos y este tipo de personas que eran conocedores de las tradiciones de los judíos. Ahora, cuando Pablo llama aquí a ser doctores de la ley, está hablando de personas que eran desconocedores de la ley, no como los fariseos. Estos no eran fariseos y saduceos, que esa gente conocían de verdad la ley, aunque no la practicaban, porque ellos decían, pero no hacían. Ahora, este tipo de personas ni sabían decir, ni tampoco hacían. O sea, que estos estaban peores que los fariseos y los saduceos, lo que Pablo trata de corregir. ¿Por qué? Miren lo que dice el verso 7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eran unos judíos que andaban de revoltoso por todas partes y ni siquiera conocían bien la ley de Moisés. Y entonces estaban tratando de aparentar ser conocedores de estas verdades. Y eso que estamos viendo era la exégesis, el significado original. ¿Cuál era el problema que se estaba dando? Ahora, nosotros hoy día, analizando esto, interpretándolo para nuestras vidas, ¿qué es lo que un cristiano tiene que hacer? Conocer a fondo la palabra de Dios. Si usted y yo conocemos la palabra de Dios, entonces vamos a poder enseñarla con propiedad. Y es la parte que Dios quiere en nosotros. El apóstol Pablo estaba empeñado en entrenar a Timoteo. Y esta carta que él escribió a Timoteo es para seguirle enseñando, hermanos. Pero Timoteo era una persona aplicada, celoso, escudriñador de la palabra de Dios, y Timoteo se estaba preparando en el conocimiento de esta verdad. Cada vez más estaba avanzando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy día para conocer la palabra de Dios? Lo primero es orar y pedirle a Dios con sinceridad que queremos conocer su palabra.
Y lo segundo, ¿qué es? Leer la palabra de Dios, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Alguna pregunta acerca de esto que acabo de decir? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿No? ¿No hay pregunta, pastor? Ok, entonces, aquí en el verso 8, noten el verso 8, Pablo dice, sabemos que la ley es buena. Vamos a ver, ¿de qué ley ustedes piensan que Pablo está hablando aquí? ¿Cuál ley Pablo se está refiriendo? La ley civil. La ley civil. La ley civil, pastor. La ley civil. Ok. No sé. Sabemos nosotros que cuando estamos hablando de la ley y por el conocimiento que tenemos en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés y se dividía en tres: civil, la ley moral y la ley ritual o la ley ceremonial. La hermana Enid señala aquí la ley civil. Ahora, creo que había otra hermana que iba a decir algo acerca de esto. Vamos a ver para que completemos la idea. Hermana Doralisa, le alzaba la mano, pero la bajó. Hermana Doralisa. ¿Me escuchan ahora? Adelante. Okay. Bendiciones a todos. No, pastor, usted lo dijo. Yo iba a decir que antes nos regíamos por el Antiguo Testamento. Esa era o sea, se regían antes por el Antiguo Testamento. Entonces, usted la dio con más detalle de lo que yo pensaba decir. Okay. Sí, por eso la bajé. Este verso 8, la ley que menciona, la hermana Enid mencionó una parte de ella, que es la ley civil. Ahora, esto abarca aquí toda la ley de Moisés. Se está refiriendo a la ley de Moisés que algunos judíos estaban enseñándola en las iglesias cristianas, pero ni siquiera la conocían bien, ni siquiera conocían bien cómo enseñarla. Ustedes saben que Pablo fue un maestro de la ley antes de ser un discípulo de Cristo. Pablo fue un fariseo, un rabino, y Pablo conocía muy bien la ley de Moisés. Entonces, cuando Pablo escuchaba a un judío hablando acerca de la ley de Moisés, él se daba cuenta si era una persona que conocía bien la ley. Entonces, Pablo aquí está diciendo, este tipo de personas ni siquiera saben qué es lo que están diciendo, no entienden bien qué es lo que están explicando. Entonces, aquí él dice que la ley es buena si se usa legítimamente, si se usa de la forma correcta, de la manera que debe ser. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo quisiera hacerles una pregunta y quiero escuchar, aunque sea una o dos opiniones. Nosotros somos salvos por la ley o somos salvos por la gracia de Dios. ¿Somos salvos por la ley de Dios o somos salvos por la gracia de Dios? Vamos a ver. ¿Alguien quiere responder, hermana Anabel? Por la gracia de Dios. Amén, hermana Anabel. ¿Y una gracia qué es? Es un regalo. Un regalo de Dios. Un regalo. Amén. Vamos a ver, parece que habían otras opiniones. Sí.
Hermana Jenny. Gracias, pero yo tenía el mismo comentario de la hermana Anabel, que es un regalo de Dios, que no es por la ley de Moisés, sino por los sacrificios de redención que nos dio el Señor Jesús. Gracias. Bien. Hermanos, miren, aquí el apóstol Pablo detalla algo importante de la ley. Cuando usted se lee el Antiguo Testamento, usted va a encontrar una serie de enseñanzas que todas contienen lo que podemos llamar la ley de Moisés, que ya sabemos que la ley de Moisés tenía 3 campos. La ley civil, que era la que condenaba a muerte a la persona cuando cometió un delito. No era la ley moral, era la ley civil, que hoy la sustenta el Estado. Porque recuerden que Israel, aunque fue el pueblo de Dios, no era una iglesia, no era una congregación, era una nación. Y entonces necesitaba tener leyes civiles. Así que la ley civil, la ley ceremonial era la otra parte, que era la ley de las celebraciones del día de Pentecostés, de la Pascua, de los sacrificios, que tal tipo de animales debían ser sacrificados. Esa era la ley ceremonial. Y la otra era la ley moral, la ley de los mandamientos morales de Dios, que es la única que está vigente en la actualidad. Así que la ley moral de Dios está vigente en la actualidad. Ahora, miren, ya dijimos que somos salvos por la gracia del Señor. ¿Y qué dice aquí el verso 9 de este primer capítulo de Timoteo? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley condena, hermanos, porque nadie pudo guardar la ley, nadie pudo cumplirla. Entonces, ¿qué hizo la ley? Encerró a todo el mundo bajo condenación a causa del pecado, porque la ley es inflexible. La ley no tiene flexibilidad. Por eso dice el apóstol Pablo que Dios introdujo la ley para que el pecado abundase, pero que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Esto es algo maravilloso. Así que este listado que aparece aquí, noten, hermanos, aquí todos estos son situaciones que eran pecado en tiempos de la ley y siguen siendo pecado hoy día. Lo que era pecado en tiempos de la ley, hoy sigue siendo pecado para nosotros, salvo las cosas ceremoniales. Recuerden, los ceremoniales, el asunto de los sacrificios de animales y tal día sagrado en la semana, ese tipo de cosas ya hoy no tienen ningún valor espiritual, pero esto sí. Y aquí aparece una serie de pecados. Noten, hermanos, en el verso 10, y aquí está hablando para los fornicarios. Dice que ¿qué es un fornicario? Es una persona que comete inmoralidad sexual. La fornicación no es solo dos personas mantener una relación sexual sin ser casados. No es solo eso. Por ejemplo, una violación, un incesto, el homosexualismo, todo eso, el lesbianismo, es fornicación, porque es inmoralidad sexual. Pero noten que aquí se menciona en el verso 10 a los sodomitas. ¿Qué son los sodomitas? Bien sabemos que eso está relacionado con el homosexualismo. Viene de esa antigua ciudad llamada Sodoma,
donde era una práctica común las relaciones homosexuales, y de ahí viene el término sodomita. Así que estamos viendo acá un listado de pecados, de situaciones que Pablo dice, bueno, la ley, estas cosas eran pecados, y en el evangelio también siguen siendo pecados, porque mire cómo termina el verso 10 y dice, para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? Es cuando nosotros hacemos una correcta exégesis y hacemos una correcta hermenéutica. Entonces tenemos sana doctrina. ¿Según qué? Sana doctrina según el glorioso evangelio. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas de Dios para el hombre. Pablo dice, el evangelio que a mí me ha sido encomendado. Ustedes saben que y la hermana Eni lo leyó hace un rato en el libro de los Hechos, capítulo 9, cuando el mismo Jesús le dijo a Ananías que lo había elegido a Pablo para llevar el evangelio. ¿Qué cosa? Las buenas nuevas. La palabra evangelio quiere decir buenas nuevas. La nueva noticia de Dios a través de la gracia y del Salvador Jesús. ¿Alguna pregunta, hermanos, acerca de esto? No veo manos levantadas. Bueno, pues miren, si no hay preguntas, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho hoy? Lo primero que hicimos fue leer todo y ver qué palabras no entendemos. Luego fuimos haciendo exégesis. Pablo, apóstol, quién era Timoteo, qué era Éfeso, Macedonia, qué es esto, y así sucesivamente fuimos viendo y terminamos haciendo una aplicación espiritual a nuestra vida. ¿Qué podemos sacar de estas enseñanzas para nosotros? Así que nosotros, ninguno de nosotros, Pablo lo dejó en Éfeso, ¿verdad? Esto solo fue para Timoteo. Pero sin embargo, nosotros podemos ir a un lugar y hacer lo que hizo Timoteo, compartir la sana doctrina de la palabra de Dios. Así que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a continuar estudiando este capítulo 1 de Primera Timoteo.